Bueno, continuando con nuestro libro de los 7 Borgia, estamos ahorita en el capítulo 1 y vamos a iniciar lo que es, a continuar con el capítulo 1 de El pariente pobre. Vamos a ver aquí, dice, la familia Borja, valenciana, era seguramente de origen aragonés, pues ya dijimos que llegaron a Valencia acompañando al rey Jaime I, el Conquistador, pero no podemos asegurar que su linaje procediera de la villa de Borja. Lo que sí sabemos con certeza es que ya en el siglo XIII el apellido Borja era común en el reino de Valencia, especialmente en la ciudad de Játiva, y que la mayor parte de las personas que ostentaban ese apellido procedían del linaje de caballeros. También sabemos que su escudo presentaba un toro de color rojo o, en lenguaje heráldico, un buey bermejo, y sabemos que Jaime I el Conquistador repartió las tierras y los castillos abandonados por los moros en su derrota entre los muchos caballeros que le habían ayudado a conquistar el reino. Entre ellos estaba la familia Borja, caballeros, por tanto, al servicio de su rey. Ser caballero en la Edad Media suponía encontrarse en uno de los peldaños más elevados de la estratificada sociedad feudal. El zoólogo Konrad Lorenz advirtió que las gallinas constituyen una pirámide jerárquica a la que cada gallina puede picotear a las situadas por debajo de su jerarquía y al mismo tiempo recibir los picotazos de las situadas por encima. En esto hay dos excepciones: las gallinas o la gallina colocada en la cúspide dice, colocada en la cúspide, que pica a todos y no sufre picotazos de ninguna, y la situada en la base, que no tiene a quien picar, pero recibe los picotazos de todas. Fíjense más que analogía. Dice, esto mismo sucedía en la sociedad medieval. El más alto, que era el papa o el emperador, tenía derechos sobre todos los de abajo, y el más bajo, que era el villano o el campesino, tenía obligaciones para todos. Recibía todos los palos y soportaba todo el peso de la pirámide. Pero el campesino, el artesano o el comerciante no trabajaban para alimentar gratuitamente a clérigos y nobles, sino que a cambio recibían de ellos la protección física y moral. El clérigo tenía la misión encomendada por Dios de conducir a las gentes hacia la salvación. El Señor tenía la misión procedente asimismo de Dios de emplear la fuerza, el poder y las armas para mantener el orden y la justicia. La misión de alimentar a todo ese tropel de señores recaía, por tanto, en el siervo, cuyo destino era ser pobre de por vida. El caballero medieval ejercía la profesión más noble que, aparte de la religión, podría ejercer un hombre, que era la de las armas. El valiente caballero luchaba por aumentar su honor e impartía justicia, y mientras el pueblo comentaba y cantaba sus hazañas escritas y recitadas por juglares y clérigos andariegos en romances y poemas épicos. Pero el caballero no solamente aprendía las armas y la caza, mientras el clérigo aprendía las letras y los rezos.
Eso sucedía en la Edad Media, cuando los nobles eran iletrados y bárbaros. A partir del siglo IX, el Renacimiento carolingio comenzó a devolver a Europa el saber de las 7 artes liberales, las que constituyeron el Trivium y el Quadrivium. Que las 7 artes liberales eran la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Celosamente guardadas en los monasterios ingleses e irlandeses, a salvo de invasores. Cuando los invasores se civilizaron, ellos mismos reclamaron instrucción y el saber se empezó a propagar a través de las escuelas episcopales y palatinas, las primeras universidades creadas por Carlomagno. Más tarde, otros invasores, los sarracenos, trajeron de Oriente todo el saber clásico traducido al árabe y después al latín, para que los europeos pudiesen recuperar lo que creían perdido. Por lo tanto, ya en la Baja Edad Media, que es cuando se inicia este relato, los caballeros aprendían a leer y a cantar y se instruían en esgrima, geometría, nigromancia y leyes. Además, ningún caballero se educaba en su casa ni en su castillo, sino que en su niñez iba a servir como paje al castillo o palacio del señor feudal de jerarquía superior, y ahí, al tiempo que servía, aprendía el uso de las armas, tanto para la guerra como para la caza, así como todo lo necesario para cumplir con sus deberes cortesanos. Los Borja, ya asentados en Valencia, lucharon al lado del rey Pedro IV, el Ceremonioso, contra la alta nobleza aragonesa, con lo cual se desvincularon de Aragón para convertirse en valencianos o fuero de Valencia. Los nobles medievales, a pesar del juramento de fidelidad que hacían a su señor natural, eran levantiscos y estaban siempre dispuestos a traicionar su juramento y sublevarse contra él, y así, cuando Pedro el Ceremonioso pretendió modificar la ley de sucesión para que fuera su hijo quien le sucediera en el trono y no su hermano, los nobles crearon una alianza que se llamó la Unión para levantarse y obligar a su rey a mantener el privilegio de sucesión a favor del hermano y devolverle el cargo de procurador general del reino que le había retirado para dárselo a su hijo. Pero lo que nos interesa saber ahora es por qué Alonso pertenecía a una rama humilde de la familia y por qué Rodrigo, su sobrino más célebre, pertenecía a la rama más distinguida y noble. Precisamente, Rodrigo procedía de la rama de los Borja, que se desvincularon de su origen aragonés y se pusieron al lado de Pedro el Ceremonioso en su lucha contra la Unión, lo que les confirió mayor importancia social en el reino valenciano y les permitió establecer uniones matrimoniales y alianzas con familias de alto rango originarias de Valencia y no de Aragón. Las familias de claro linaje valenciano, cuyos nombres se pronunciaban con mayor respeto y veneración, eran por aquel entonces los Fenollet, los Oms, los Escribá y los Milá, y emparentar con ellos elevaba automáticamente
el estatus social. Y la familia Borja, la rica, la que se había establecido en la ciudad y de la que en su día naciera Rodrigo, emparentó no solo con una, sino con 3 de las familias de mayor tronío. Así, la bisabuela paterna de Rodrigo se llamaba Fenollets Oms y la abuela paterna Escribá. La otra rama, la que se asentó en Canals, se conformó con cuidar del patrimonio de los parientes ricos. Domingo Borja, el padre de Alonso, era el administrador de la Torre de Canals, una finca propiedad de don Rodrigo Gil de Borja, de la rama noble. Entre los apellidos de Alonso no figuraba el de ninguna de las familias de alto copete, lo que indica claramente su procedencia humilde. Pero no en vano se acercaba el Renacimiento a pasos agigantados, porque las cosas empezaron a cambiar a mediados del siglo XV, y lo que antes hubiera resultado inadmisible empezó a producirse cada vez con mayor frecuencia. En la Edad Media, la nobleza y la riqueza tenían origen divino, y si uno era noble, rico o caballero, lo era por designio de Dios. Por lo tanto, resultaba inconcebible que un noble emparentase con un siervo, porque los siervos se encontraban uno o varios escalones más abajo. Y como la nobleza, el poder, la grandeza y la riqueza se heredaban o se recibían siempre en nombre de Dios, de un señor tan poderoso como un rey o un obispo, la desigualdad social era la norma, y además el origen de esa desigualdad era también divino, por lo que nadie la cuestionaba. Nadie la cuestionaba hasta que llegó el humanismo, el movimiento intelectual que inició hacia el siglo XIV, con filósofos tan destacados como Guillermo de Ockham y Roger Bacon, merced a cuyas ideas la gente empezó a plantearse que no era oro todo lo que lucía, que no valía especular y creer las cosas a pie juntillas, sino que había que aprender a observar para buscar la verdad. Con ello, el mundo entró en una nueva etapa en la que lo que valía era no solo la teoría, sino también la práctica, y esta nada tenía que ver con Dios. Y la práctica bien podía incluir el que un individuo de origen humilde, como nuestro Alonso, pudiera elevar su rango y el de su familia por sus propios méritos y sus propios quehaceres. Así, Alonso llegó un día a ser jurista prestigioso, obtener un cargo importante en la administración real y contar con ingresos cuantiosos, y todo ello sin mediación alguna de la mano divina, puesto que nada había heredado de sus padres, y lo único que había recibido gratis había sido el patrocinio de Fray Vicente Ferrer. Y siendo ya Alonso un personaje socialmente reconocido, se permitió el lujo de casar a su hermana Isabel con el hijo del amo, Jofré de Borja, hijo de aquel don Rodrigo Gil de Borja y de doña Sibila Escribá. La familia de Alonso de Borja recibió así un apellido ilustre a incorporar a los vástagos del nuevo matrimonio, y la familia rica acrecentó su patrimonio con la cuantioso dote que Isabel aportó a las nupcias. Lo que no se imaginaba ni el nuevo matrimonio ni el resto de la familia
es que de esa unión entre la hija del administrador y el hijo del amo iban a ser nada menos que el Borja más importante de todos, Rodrigo, que llegaría a ser papa con el nombre de Alejandro VI, pero para eso debería resuceder todavía unas cuantas cosas. Bueno, fíjense, está muy interesante aquí, fijemos aquí con lo que dice aquí. Dice que lo que era en la Edad Media, fíjense, en la Edad Media, dice la nobleza y la riqueza tienen origen divino. Eso era como se pensaba lo que es en la Edad Media. Y dice, hasta que llegaron los humanistas, los filósofos Guillermo Occam y Roger Bacon. Ya aquí, ellos fueron los que se empezaron a plantear que eso, pues, de hecho no era cierto, sino andaban buscando la verdad. ¿Sí? Entonces aquí Alonso, una hija de Alonso dice que se casó con un hijo de lo que es el amo, y ahí fue donde se tomó el apellido de doña Sibila Escribá. Ok, bueno, muy bien. Entonces, y el hijo de ellos fue don Rodrigo, que también va a ser el próximo papa después de Alonso. Vamos a ver, lo sigue. Los catalanes en Roma. Dice, Alonso de Borja había aceptado el capello cardinalicio con el deseo de entregarse en Roma a una vida más reposada y acorde con su edad, después de tantos años de batallar como diplomático y como consejero de señores poderosos. Pero no sabía el flamante cardenal en qué avispero se introducía, porque Roma, su curia y su corte hervían de rivalidades, odios, enfrentamientos, venganzas y rencillas, algunas de ellas seculares y otras, no por más recientes, menos peligrosas. En aquel momento, las dos familias más poderosas que impulsaban los enfrentamientos más tumultuosos eran los Orsini y los Colonna. En 1445, Alonso de Borja se trasladó a Roma y se encontró con que el avispero le esperaba como hubiera esperado a cualquier otro posible rival. Cualquier cardenal era puesto que era susceptible de ser elegido papa o bien de apoyar a una u otra causa. Pero en Roma no solamente había luchas y enfrentamientos, el Renacimiento se abría ahí caminos a pasos agigantados y el humanismo había ya cuajado en intelectuales con los que Alonso trabó amistad, como el cardenal Besarión, obispo de Nicea, al que había conocido en Florencia, en sus andaduras para mediar entre el Papa Eugenio y el rey de Aragón. Otro de los ilustres personajes con los que trabó amistad fue Lorenzo Valla, a quien Alfonso de Aragón tomó como secretario para protegerle de la investigación inquisitorial que se le echó encima cuando el sabio humanista publicó un libro con una acertada crítica filológica e histórica de un texto denominado Donación de Constantino, en el que demostró la falsedad del documento en cuestión. Los papas venían utilizando este controvertido documento desde el siglo XI para someter a los reyes y emperadores y tratar de convertir al mundo occidental en feudo pontificio. En la Edad Media, ningún intelectual se hubiera atrevido a un análisis tan exhaustivo de un documento eclesiástico, pero en el siglo XV, el libro de Lorenzo Valla señalaba en el texto matices idiomáticos que no solamente no correspondían al siglo IV,
que era el tiempo de Constantino, sino que se podía situar claramente en el siglo VIII, de donde se deducía que la falsificación databa de esa fecha. La Inquisición le obligó a huir de Roma, a pesar de lo cual Alonso mantuvo su amistad carteándose con él con frecuencia. Los catalanes en Roma. Y aquí está lo que dice ese documento. Aquí está. Dice la donación de Constantino. Dice, la donación de Constantino es un documento falsificado por la curia romana del siglo VIII, según el cual en el siglo IV Constantino el Grande había recibido del Papa Silvestre el agua del bautismo, curándose de lepra que padecía. En agradecimiento regaló a la Santa Sede todos sus palacios, toda Italia y todo Occidente. Él se retiraría a Oriente y establecería su gobierno en Bizancio, porque no es justo que el emperador terreno reine donde el emperador celeste ha establecido el principado del sacerdocio y la cabeza de la religión cristiana. Otros autores cuentan que, arrepentido de sus horribles crímenes, Constantino el Grande pidió a la Sibila que le señalara el camino de la expiación, pero ella le rechazó, exclamando: lejos de aquí los parecidas a quienes los dioses jamás perdonan. Solamente el Papa Silvestre I pudo traerle el perdón divino a través del bautismo. Es posible, sigue diciendo aquí la donación del Constantino, dice, es posible que el motivo principal de la falsificación de este documento fuera conseguir para la Iglesia cierta independencia económica y dejar de depender del capricho de los príncipes, que unas veces la protegían y otras la abandonaban. Pero lo que no parece tan de recibo es que, según el documento, Constantino concediera además al Papa el derecho de llevar una diadema idéntica a la que él ostentaba, la corona, la tiara y el manto de los emperadores, así como el centro y todas las insignias del imperio, y que concediera a los sacerdotes las mismas dignidades que los senadores y al clero los mismos atributos que el ejército imperial. Además, Constantino el Grande nunca se hizo bautizar, aunque algunos señalan que lo hizo ya en su lecho de muerte y por si acaso. Bueno, esta es la donación de Constantino. Dice, tiempo después, asentada la libertad renacentista, el obispo Nicolás de Cusa rechazó oficialmente la donación de Constantino como documento falsificado. Otro de los conspicuos amigos de Alonso fue el cardenal sienés Eneas Silvio Piccolomini, futuro Papa Pío II, el cual cuenta en sus memorias que mantuvo una fluida correspondencia con el cardenal y luego Papa Borgia, a quien prodiga numerosas alabanzas. Eneas Silvio fue un gran humanista que diseñó todo un sistema educativo y escribió numerosos libros, y para honrar su memoria, su sobrino, el arzobispo de Siena, que luego fue papa con el nombre de Pío III, hizo construir en 1492 la biblioteca Piccolomini en la Catedral de Siena, que albergaría el cuantioso patrimonio bibliográfico que Pío II había coleccionado. En su juventud fue secretario del emperador Federico III, quien le coronó como poeta,
Cristóbal Colón se sirvió de su tratado de geografía en su viaje a las Indias. A pesar de tan notables amistades, es muy posible que Alonso de Borja se sintiera solo en Roma, en medio de las insidias de los que pertenecían o apoyaban a las facciones litigantes Orsini y Colonna. También es posible que sintiera la nostalgia de la familia que se quedó en Játiva. Por otro lado, cualquier familiar que prospere tiende a llevar consigo a los suyos para que lo acompañen en su prosperidad, y en aquellos tiempos, al lado del esplendor de Roma, Játiva no debía ser gran cosa, aunque Valencia era una de las ciudades más ricas del Mediterráneo. El caso es que Alonso de Borja llamó a su lado a algunos de sus sobrinos, los hijos de su hermana Isabel, Pedro, Luis y Rodrigo. Vivían con él ya cuando era obispo de Valencia, puesto que la madre había quedado viuda y se había trasladado a vivir con su hermana. Fueron los primeros en recibir un cargo. Además de Isabel, Alonso tenía otras 3 hermanas, Juana, Catalina y Francisca, a las que la gente llamaba las obispas, siendo él el único varón. Tanto los autores que han denostado al primer Papa Borgia como los que le han valido coincidencia en un punto, y es en el amor que sintió por su familia, Alonso de Borja, y en lo mucho que hizo por favorecerla. Cuando servía el rey de Aragón, había colocado a su sobrino Pedro de Milá, hijo de Catalina y de Juan de Milá, como tesorero de Alfonso V, el Magnánimo, en Nápoles. Cuando partió para Roma, llevó a otros los hijos de Catalina, Luis Juan de Milá, y a los 2 hijos de Isabel, Pedro Luis y Rodrigo de Borja. Para todos ellos tuvo un cargo relevante en su casa de Roma, una práctica que ha sido y es y seguirá siendo común en las familias bien avenidas. Por otro lado, era habitual que los miembros del alto clero introdujesen a sus familiares y les procurasen cargos beneficiosos. Precisamente, el siglo XV acuñó el término neopotismo, del italiano nepote, sobrino, para asignar a los parientes que el Papa presentaba como tales y que recibían cargos de ministros o privados pontificios. Esta palabra se empezó a utilizar en tiempos de Inocencio VIII, 1484-1492, como sinónimo de favoritismo, por los favores que conllevan esa designación de pariente papal, muchos de los cuales serían seguramente hijos naturales. El hecho de que los papás practicasen habitualmente el neopotismo quedó plasmado en algunas de las pinturas de la época. La Biblioteca Vaticana guarda un bello lienzo de Melosa de Forlì, donde aparece el Papa Sixto IV con sus sobrinos. Los cardenales Pedro Riario y Juliano Della Rovere. También Tiziano pintó a Pablo III junto a sus sobrinos Alejandro y Octavio Farnesio. Este cuadro, que se encuentra en la Galería Nacional de Capodimonte, muestra una escena repleta de la malicia que fluye entre los 3 personajes. Diríase que están intrigando. Y aquí tenemos el cuadro, aquí está el Papa con sus 2 sobrinos, acá al pie dice 3 Farnesio, el Papa y sus sobrinos cardenales. El neopotismo era una práctica habitual
por lo que los altos eclesiásticos protegían y favorecían a sus familiares. Cuando recibió el título de cardenal, Alonso de Borja llevó consigo a Roma a sus sobrinos predilectos, a los que concedió cargos y prebendas de gran importancia. Tras ser elegido papa, el ascenso de su familia fue tan vertiginoso que le valió la enemistad de muchas familias romanas. Bueno, como dice aquí, nepotismo, el nepotismo. Dice, cuando Alonso accedió al solio pontificado en 1455, sus sobrinos también mejoraron de posición, sobre todo los que habían entrado en la vida religiosa, como Luis Juan y Rodrigo, que fueron nombrados cardenales. Más adelante, en 1456, Pedro Luis recibió el cargo de alcalde de San Angelo, una fortaleza inexpugnable, llena de laberintos, que anteriormente había sido semejante a la llave de la ciudad, y todavía servía tanto para fortificarse contra un atacante como para encerrar a un enemigo de por vida. Más adelante le nombró gobernador de diversas ciudades, con lo que se ganó la enemistad de las familias italianas, acostumbradas a repartirse el gobierno de las ciudades que ahora perdían de un solo golpe a manos de un catalán. Precisamente por ese motivo, Pedro Luis fue quien recibió mayor oposición y a quien más caro le costó el nepotismo de su tío cuando éste hubo desaparecido. Al fin y al cabo, los otros dos sobrinos eran cardenales, cargo que no requería desposeer a otros o privarles de derechos adquiridos. Tras los sobrinos, empezó a llegar a Roma una nube de familiares y allegados procedentes de Valencia, Aragón, Cataluña, Baleares y Nápoles, que entonces ya pertenecía a la corona de Aragón. Aquí dice que la corona de Aragón no era un todo, sino un conjunto de estados, cada uno de ellos con sus características y su vida política y cultural propias: el reino de Aragón, el reino de Valencia, el Principado de Cataluña y las Islas Baleares. Dice, muchos de ellos señores sin señorío, ávidos de riquezas y prebendas. Los italianos los designaron despectivamente con el nombre de catalanes, lo que nos da una pista sobre uno de los motivos del rechazo secular hacia el Papa Borgia. No era romano, ni siquiera italiano, sino extranjero. Un extranjero que se permitió no solamente ascender al cargo más alto que podía ostentarse en el mundo occidental, sino que trajo consigo a sus familiares para que prosperaran en tierra italiana. Ya hemos dicho que el Papa era soberano de Roma y de los estados pontificios, y que los romanos no admitían fácilmente que los gobernase un extraño. Era habitual que el pueblo de Roma se levantase contra su señor, el Papa, e incluso que asaltara el palacio de Letrán, la sede pontificia, cuando no estaban conformes con la actuación de un papa, sobre todo si no era de casa. Los romanos eran incluso proclives a perdonar al papa actos que hoy encontramos inadmisibles, siempre que fuera italiano, pero no perdonaba en absoluto las acciones de un papa foráneo, al que consideraban automáticamente espía de alguna potencia extranjera. No olvidemos que Italia
llevaba siglos luchando contra invasores extranjeros, de los que trataba de librarse sin éxito. Les pareció, por tanto, imperdonable el que no solamente les gobernara un extraño, sino que entregara los cargos y prebendas más codiciados a los suyos, en detrimento de las familias italianas. Para mayor INRI, los catalanes pusieron de relieve su condición de extranjeros, comunicándose entre ellos en valenciano, lengua que llegó a constituir para ellos una especie de clave secreta que les protegía del espionaje de extraños. Bueno, esta es todo lo que es la historia de los catalanes en Roma, que el Papa Alonso empezó a traer a sus familiares consigo. Muy bien, ok, bueno. Ahora vemos el primer Papa Borgia. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, como sucede con casi todas las historias de personajes controvertidos, los autores no se ponen de acuerdo a la hora de señalar la reacción de Alonso de Borja cuando se enteró de que había sido elegido papa. Unos dicen que la elección de un catalán, habiendo como había cardenales italianos de familias encumbradas y poderosas, además de otros no con tan grande bagaje, pero al menos nativos, resultó no solamente una excepción, sino una sorpresa tanto para los de fuera como para los de dentro, sin exceptuar al mismo pontífice electo, en cuya boca se han puesto toda suerte de exclamaciones admirativas. Otros autores, seguramente los que mejor conocen la trayectoria de esta familia singular y los recursos personales de sus miembros, afirman que, durante las negociaciones que llevaron a cabo los cardenales electores para señalar al Papa que debió suceder al fallecido Nicolás V, el cardenal Borja, haciendo gala de su habilidad diplomática, les convenció de que él era la mejor opción, al menos la más indicada en aquellos momentos. Si así fue, tenía razón, más que sobrada. En primer lugar, los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas del momento, los Orsini y los Colonna, eran continuos, progresivamente más duros y cada vez más implicaban más a otros señores poderosos que apostaban por uno o por otro. Elegir papa a un Orsini suponía una guerra a seguir segura por parte de los Colonna, y de la misma manera, elegir a un Colonna suponía fuertes enfrentamientos con los Orsini. Lo mismo daba elegir a uno que llevase su apellido como a uno que no lo llevase, pero que resultase del agrado de la familia. En segundo lugar, Alonso de Borja había cumplido los 77 años y, dada la esperanza de vida en aquellos tiempos, era previsible que no durase mucho, justamente el tiempo necesario para que preponderara una familia vencedora. Tras el interregno se elegiría un nuevo papa de esa familia, al que todos acatarían. En todo caso, ya se tratase de una proposición del mismo Alonso de Borja o de una conclusión a la que llegaron los otros. El 4 de abril de 1455, el cónclave lo eligió papa y él aceptó tomar la tiara con el nombre de Calixto III. Dice,
Ese mismo día de su elección, ya se produjeron disturbios y revueltas callejeras, con provocaciones y luchas entre los partidarios de los Orsini y los de los Colonna. Tal fue el tumulto que el mismo Papa electo decidió posponer su coronación para cuando se templasen los ánimos y las calles de Roma se mostraran más tranquilas. Como no se tranquilizaban, el nuevo Papa asombró a todos con un arranque de furor y autoridad, cosa que nadie esperaba en el tranquilo cardenal casi octogenario y que debió de causar un fuerte impacto. Los enfrentamientos callejeros entre Orsini y Colonna habían dado aquella vez la victoria a los Orsini, pero la victoria no suponía la supresión del enemigo, porque los Colonna supervivientes se habían refugiado en la Basílica de San Pedro, donde había de celebrarse la coronación, y los Orsini se arremolinaron en la puerta, instándoles a salir y esperándoles para masacrarlos. Entonces fue cuando el anciano Papa electo se presentó en la casa del cardenal Orsini y en un tono que no admitía réplica ni dilación, le conminó a poner fin a la pelea y a encerrar a aquellos de sus partidarios que más alborotaban. Este hecho puede no parecer sorprendente, pero hay que tener en cuenta que para presentarse en casa del cardenal Orsini, el anciano Papa tuvo que galopar un buen trecho por aquellas calles y en aquellos momentos. Después de que se cumpliera su mandato, con las calles más tranquilas, se procedió a la coronación del nuevo pontífice en San Pedro y a la posterior procesión hasta San Juan de Letrán, la basílica palacio que fue residencia papal hasta que se construyeron los aposentos del Vaticano. Pero la decisión de parar los pies a los Orsini le costó un disgusto con su antiguo benefactor, el rey Alfonso de Aragón, puesto que estaba unido a esa familia con fuertes alianzas. No sería el único. Bueno, aquí tenemos ya al primer Papa Borgia, que como nos dice aquí, que fue nombrado básicamente porque había dos partidarios o dos familias, los Orsini y los Colonna. Y como ya tenía 70 y tantos años, 77 años, pues se pensaba que iba a durar poco tiempo y ya con más calma se nombraría a otro papa. Entonces aquí está donde Alonso de Borja se convirtió en Calixto III, que está en este grabado. Dice Calixto III, el primer papa Borgia. Alonso de Borja fue elegido papa en contra de los intereses de las dos familias principales, los Ornici y los Colonna. Este retrato le representa como protector de la ciudad de Siena y fue pintado por Sano di Pietro. Se encuentra en la Pinacoteca Nacional de Siena. Aquí está. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver cuál fue su política del Papa Borgia. Vamos a ver qué nos dice, qué política implementó. Dice, no parece que el Papa Borgia se metiera en políticas ni enredos mundanos, sino que se limitó, aparte de hacer medrar a sus familiares, a los negocios de índole religiosa, que eran a los que debía dedicarse todos los eclesiásticos, pero el hecho de que uno lo hiciera llegó a resultar ejemplar, hasta el punto de que no solamente el cardenal Enea Silvio Piccolomini escribió elogios hacia su persona, sino que también los cardenales de Capranca y Carampo han dejado comentarios escritos que alaban su gestión. Dice, gobernó la Iglesia durante 3 años, en los que no perdió ni un solo ápice
de su habitual entusiasmo y energía. No se procuró bienes, aunque sí los procuró para los suyos. En cambio, fundó hospitales, se ocupó de los desvalidos y adquirió fama de recto y de austero. Rectitud y austeridad, de lo que sin duda se desquitaron con creces muchos de sus familiares, allegados o amigos venidos de tierras españolas, a juzgar por los odios y rencores que ha dejado su memoria en algunos que le acusan de vampirismo. Sí es cierto que Calixto III llevó a cabo 3 acciones que pudieran haberse visto como funciones propias de su cargo, pero que también originaron problemas y disgustos. Una de las primeras cosas que hizo fue beatificar a su benefactor, Fray Vicente Ferrer. Esto solucionó en parte la tensión creada con el rey de Aragón, porque Fray Vicente había sido súbdito suyo y confesor de su padre, el rey Fernando I. El 30 de junio de 1455, 2 meses y pico después de su coronación, el Papa Borgia elevó a Fray Vicente a los altares en una ceremonia que se llevó a cabo en San Pedro, in Vaticanum, que seguía siendo la basílica construida por el emperador Constantino el Grande allá por el siglo IV, aunque con algunas modificaciones. Tendrían que llegar Bramante y Miguel Ángel para empezar a convertir la vieja basílica en el suntuoso conjunto que es hoy. La siguiente acción que llevó a cabo el Papa Borgia fue la rehabilitación de Juana de Arco. Juana había recibido la sentencia de brujería y había sido condenada a la hoguera por la Inquisición unos pocos años antes de 1431. Al rey francés Carlos VII, aquel que la abandonó a su suerte cuando ella cayó en manos de los enemigos ingleses, no le hacía ninguna gracia que tal sentencia pesara sobre la cabeza de Juana, porque al fin y al cabo había sido ella quien le había coronado en Reims. En cuanto a los ingleses, menos gracia les haría que Juana fuese rehabilitada, porque entonces habrían quemado a un inocente, y quién sabe si a una santa. Pero al francés poco le importaba la opinión de los ingleses, porque tras casi un siglo de luchas que fueron conocidas como la Guerra de los 100 Años, en 1453, Carlos VII había conseguido echar al enemigo de su país y mantener Francia entera para los franceses. Aún así, la reapertura del proceso de Juana amenazaba con reabrir las heridas recientes y con relanzar la guerra por el trono francés. A quien tampoco le hacía ninguna gracia ver a Juana libre de pecado era, por extraño que parezca, a Alonso V, el magnánimo, porque al fin y al cabo los franceses habían sido y seguían siendo sus rivales en el trono de Nápoles, y todo lo que fuera darles alas resultaba potencialmente perjudicial para él. Y es que en aquellos tiempos los derechos dinásticos pendían de un hilo, y los reyes temblaban ante cualquiera que pudiera presentarse como pretendiente de su corona. Pero el año 1453
no solamente es célebre por la reconquista de Francia, sino porque fue el año en que los turcos otomanos tomaron Constantinopla y su rey Mehmed II la convirtió en Estambul. Así terminó para siempre el que un día fuera el esplendoroso imperio de Bizancio. También cabe apuntar que ese mismo año nació Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, personaje que tuvo enorme importancia en tiempos de César Borgia y de quien hablaremos posteriormente. Los turcos llevaban siglos rondando el imperio bizantino y precisamente cuando conquistaron Tierra Santa, los europeos habían organizado diferentes expediciones guerreras a las que el Papa Urbano II, promotor de la primera en 1095, había denominado cruzadas, porque los guerreros que en ellas participaban llevaban no solamente armas y pertrechos militares, sino la cruz de Cristo como estandarte, lo que diferenciaba estas campañas en las puramente mundanas. Después de varias batallas, expediciones, cruzadas, treguas, arreglos, armisticios y nuevas invasiones y luchas, los musulmanes no solamente se habían enseñoreado de la mayor parte de lo que un día fuera el imperio bizantino, sino que mantuvieron la propiedad sobre Tierra Santa, que, por cierto, solamente fue rescatada a principios del siglo XX por el general británico Allenby, el jefe de Lawrence de Arabia. En 1204, los cruzados europeos habían invadido y saqueado Constantinopla, como colofón a una larga lista de expoliaciones del imperio, que demostró a la historia cuál era el verdadero objetivo de las cruzadas. Ahí construyeron el reino franco de Constantinopla y en 1453, un año antes del acceso al solio pontificio de nuestro Papa Borgia, los turcos habían rematado su tarea y se habían apoderado de la hermosa ciudad creada por Constantino el Grande. La reapertura del caso de Juana de Arco, la búsqueda de documentos que permitiesen anular la sentencia de brujería y la rehabilitación de su nombre por parte de Calixto III fueron, como dijimos, motivo de discrepancia con el rey de Aragón, quien seguramente, por distraerle hacia otros objetivos, le acusó de no atender a la presencia de infieles en el Mediterráneo. Pero seguramente el Papa ya estaba pensando en atacar a esos infieles, porque su antecesor, Nicolás V, ya había intentado llevar a cabo una cruzada contra el turco, pero había muerto sin que los poderes laicos le prestasen la atención necesaria. Es de suponer que Calixto III conocía este asunto y debía estar considerando la posibilidad de llevar a cabo lo que no había conseguido su antecesor, pero no se dejó prender en la trampa del de Aragón y antes de iniciar las cruzadas concluyó el asunto de Juana de Arco. Sin embargo, como seguía siendo un gran diplomático, no se enfrentó al rey de Aragón, ni a los franceses, ni a los ingleses. Dejó muy en claro que él no pensaba entrometerse en asuntos laicos, ni mucho menos en cuestiones dinásticas entre los príncipes. Declaró al mundo entero que si reabría el proceso de Juana no era por contrariar ni por favorecer a nadie, sino porque la propia familia
de Arco venía solicitando del papado que limpiara el oprobio de la memoria de Juana, anulando la sentencia y haciendo pública su inocencia. Calixto III la rehabilitó, pero Juana solamente llegó a los altares en el siglo XX. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.